Así que los guardias fronterizos están simplemente ahí, de pie, sin saber qué hacer, y entonces decenas, luego cientos y luego miles de berlineses orientales curiosos, luego nerviosos y luego quizá cada vez más enfadados, van llegando a los puestos de control. Y finalmente los guardias fronterizos se rinden y les dicen, vale, pasad, y la barrera se abre. Permitir que los alemanes orientales pasen a la parte occidental es una cosa. Dejar que los de la parte occidental pasen a la oriental es otra completamente distinta. Si la RDA no puede controlar sus propias fronteras, ya no es una nación soberana. Ahora ya no hay vuelta atrás. Helmut Kohl, el canciller de Alemania Occidental, utiliza un viejo dicho alemán para resumir la situación. La pera está pelada es una frase que se dice en Pfalz, mi ciudad natal, y que yo suelo utilizar. Significa que está hecho. El muro está cayéndose. ¿Hasta dónde llegarán la RDA y los soviéticos para controlar la situación? ¿Qué pasará con los oficiales de la Alemania Oriental cuyos errores han provocado esta crisis? Lo cierto es que la conferencia de prensa de la tarde del 9 provocó la situación de seguridad más peligrosa de Alemania Oriental. Estábamos cerca de una guerra civil y nadie se había dado cuenta. Claro, el peligro del enfrentamiento, no sabía qué resultado podía tener este cruce tan abrupto, ¿no? Sin preparar a ninguna de las dos partes y con las cosas que se precipitaban de esta manera. Bueno, hablamos del Berlín gris y el Berlín a color, y el modo de hacerlo fue a lo mejor el que salió por el momento, ¿no? El momento sucedió así, quizás en unos meses más iba a suceder igual. Ya era una olla a presión esto. Sí. Estaría bueno pensar en esas imágenes donde se ve la gente cruzando el muro y los medios demostrando eso como la imagen de la felicidad y todo el mundo alegre, y ver si... Estaría bueno preguntarse si realmente encontraron esa felicidad atravesando el muro, ¿no? Porque es muy vigente pensar en la migración en el muro hoy en día en Estados Unidos, claro, ¿no? La marcha esta de migrantes centroamericanos yendo para allá. Bueno, un muro que no tiene la presencia que tenía el de Berlín, pero si encontraron esa alegría o esa imagen que se mostraba mucho en los medios en ese momento, fue como la demostración de la libertad y de la alegría de entrar al capitalismo y todo lo que eso representó después en las representaciones, valga la redundancia, ¿no? Sobre la caída del muro, ¿no? Como se acabó el comunismo, empezó la democracia liberal y la libertad capitalista para todo el mundo. Y en realidad no es para todo el mundo, nunca lo fue, ¿no? Tampoco ahí, entonces queda como esa imagen grabada de la caída del muro y la victoria de la libertad y de la alegría, y habría que también pensar si realmente fue así, ¿no? El que estaba del lado oriental, atraviesa hacia el lado occidental, ¿encontraría trabajo rápidamente? ¿Encontraría una educación diferente para sus hijos rápidamente? ¿O quizás era solo, como decías vos hace un rato, para dar una vuelta, dar un vistazo y volver a su realidad hasta esperar que la cosa cambiara? Hay de todo. Hablando de esa foto de alegría, digamos, de la caída del muro y lo que fue realmente después la libertad, yo creo que la alegría y la euforia en ese momento fue verdadera y fue increíble, la verdad. Ahora, cuando, en el caso de mi familia, por ejemplo, mis padres se mudaron de la parte oriental a la occidental, un poquito después de la reunificación, y ya en los primeros años se empezó a bajar un poco la euforia y la alegría, y empezó a bajar la realidad, que en realidad quizás tampoco todo el mundo del consumo es para tanto, y que la felicidad es también otra cosa, ¿no? Entonces, y también
ese nuevo sistema también significa un montón de complejidad que quizás antes no estaba cuando uno tenía el mundo bien dividido en Occidente y Oriente, y bueno y malo, y sin esa complejidad global que además de toda la cuestión estructural y política de Alemania, además venía, ¿no? Entonces, creo que sí, seguramente hubo como un despertar después, pero sirve eso también para reflexionar, creo. Y sirve para reflexionar también que hoy en día en Alemania, por ejemplo, tenemos de nuevo partidos de ultraderecha que persiguen hasta un 20% en los parlamentos de las provincias. Y yo creo que no quiero decir que tiene que ver con la desilusión de la gente con la reunificación, para nada, porque es muy complejo, pero todo eso debería hacernos reflexionar un poco más para aprender de esos procesos, ¿no? Porque es una complejidad que uno por ahí no puede dominar, y que la política tampoco siempre está a la altura de resolver. Bien, bueno, vamos ahora para ir dando las últimas pinceladas en los videos que estamos viendo, los enfrentamientos en algunos puntos clave que se daban en el muro, y además la posibilidad de que la gente misma pudiera derrumbarlo, con martillos, con masas venían, y esa era la foto, ¿no? La foto que todos recordamos. A la 1 de la mañana se produce un grave enfrentamiento cerca de la puerta de Brandenburgo. Los occidentales se dirigen al este y desafían a los guardias. Los comunistas tienen que actuar rápido, el país se está desmoronando bajo sus pies. Algunas entrevistas realizadas en la posguerra desvelaron que aquel día las tropas de la RDA recibieron órdenes de permanecer en estado de alerta para el combate en Berlín. Yo fui hasta la puerta de Brandenburgo y ya había gente en el muro. Los popos intentaron echarles con mangueras, pero ellos no se movían. Cientos de berlineses orientales pasaron la frontera y cientos de berlineses occidentales fueron en dirección opuesta. Gente que no se conocía de nada se abrazaba y gritaba: ¡es increíble! Una sola muerte hubiera sido una señal, y yo lo sabía. Tenía que tomar una decisión. ¿Habrá derramamiento de sangre o se resolverá pacíficamente? Desesperados por demostrar que Alemania Oriental seguía estando bajo control, el ejército de la RDA manda escuadrones de soldados para controlar el caos en la puerta de Brandenburgo. A las 3 de la madrugada consiguen hacer retroceder a la multitud y finalmente despejan la plaza. Pero ya es demasiado tarde. El muro se enfrenta a su inminente destrucción. Esa fue una de las primeras cosas que pasaron. La gente enseguida se puso a dar martillazos en el muro. Yo me acuerdo que al día siguiente la gente estaba dando martillazos desde ambos lados. Y era fantástico porque estaban rompiendo el muro por los dos lados. Y al final se encontraban y tocaban a los del otro lado. Fue increíble ver cómo la gente simplemente se lanzó sobre el muro desde ambos lados, destrozándolo. Nadie sabía cómo responderían ante este nuevo asalto el ejército de la RDA y la policía secreta. La KGB y el ejército soviético les apoyaban. Era fácil imaginar que responderían muy duramente a esta provocación. Nunca sabremos lo que hubiera hecho Moscú. No sabremos si Gorbachov hubiera apoyado la represión o la apertura del muro. Si hubiese habido otras fuerzas en Moscú, particularmente militares, probablemente hubiesen optado por una ofensiva. ¿Quién lo sabía? ¿Quién lo sabía? El canciller Kohl no lo sabía, yo no lo sabía, no estoy seguro de que Gorbachov lo supiera. Estoy completamente seguro de que ni Mitterrand ni Margaret Thatcher lo sabían. No sabíamos cómo todo este enorme acontecimiento afectaría al orgullo del ejército soviético, teniendo en cuenta el sentimiento nacionalista que tenía el imperio soviético. Y ahí estaba, desmoronándose justo delante de sus narices. ¿Cómo reaccionarían? Nadie lo tenía claro.
El ex jefe de la Stasi, el secretario general Krenz, teme el arresto de sus excompañeros del Servicio de Seguridad por órdenes del Kremlin. El gobierno central de la RDA emite una resolución final sobre los acontecimientos de esa noche. A partir de las 8 de la mañana, las normas de tránsito entrarán en vigor. No se realizará ningún otro viaje gratis a Occidente ni ningún viaje más al este. El gobierno oriental está decidido a no ser ignorado por sus ciudadanos. Mientras tanto, la realidad y la retórica comunista se mueven en direcciones opuestas. Las cosas pasaban tan despacio que sencillamente la gente tomó el control de la situación y derrocaron al gobierno. 4.000 tanques se concentraron en la RDA. Eran capaces de acabar con toda la resistencia y ganar a cualquier oponente. Me llamó el diplomático soviético y me dijo en un tono muy serio: Moscú está sorprendido de lo ocurrido en el muro de Berlín anoche. Finalmente, los expertos de la KGB y el Kremlin se enteran de los acontecimientos ocurridos la noche anterior. Exigen que los alemanes orientales controlen la situación y ofrecen a la RDA todo su apoyo militar. Después de todo, las fuerzas del Pacto de Varsovia están concentradas en torno a Alemania. Recientemente han salido a la luz documentos que revelan que los alemanes orientales movilizaron 2 unidades de élite de combate urbano en respuesta a los comunicados soviéticos. Al final, el hombre que promovió la Glasnost acabó con la situación. Me enteré de los acontecimientos el 10 de noviembre por el embajador. El embajador me contó lo del comunicado de Schabowski y que habían abierto las fronteras. Le dije que habían hecho bien. En la televisión pude ver cómo la gente expresaba sus sentimientos. Esto demostró que la cuestión de la unificación de Alemania había alcanzado un nivel superior, el nivel de la gente. Finalmente, los alemanes orientales se rinden y se retiran. Como todos los demás, los soldados y los guardias fronterizos se unieron al ambiente de libertad y celebración. Hablé con Kashamashov. Me dijo: camarada Krenz, el liderazgo soviético le felicita por su valiente decisión de abrir el muro anoche. Milagrosamente, líderes del Partido Comunista como Egon Krenz estaban siendo felicitados por los soviéticos. La guerra había terminado, la guerra más larga del siglo XX. Con la caída del muro de Berlín se había puesto fin a la Guerra Fría. Berlín, destrozada por décadas de sufrimiento en las líneas de combate, se convierte en el escenario de múltiples celebraciones. Y estoy pensando en los ciudadanos alemanes, ¿no? Sufriendo la Segunda Guerra Mundial y sufriendo después la Guerra Fría como epicentro, padeciendo también la separación de su tierra, ¿no? Es una herida muy, muy, muy grande y que hay que ser muy fuerte para superarlo. Una serie de heridas. ¿Qué dicen ustedes? Sí, también heridas, pero también yo creo que siempre volviendo al aprendizaje, uno tiene que aprender de la historia, y también los alemanes tenían mucha responsabilidad de todo ese panorama histórico, habiendo iniciado la Segunda Guerra Mundial con un dictador, con un holocausto, y yo creo que se suma todo ese trabajo de memoria, digamos, a ese panorama global que fue después. Entonces, sí, es en parte una herida, pero también un trabajo de trabajar con responsabilidades, ¿no? Que no sé si se logró, pero no sé cómo vos lo ves.
No, a mí lo que me queda como idea final es la gente tirando del muro abajo y cómo eso cristalizó el final de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Y empieza un nuevo mundo, no solamente económicamente, sino este mundo multipolar, para algunos unipolar, pero para otros multipolar, ¿no? Globalizado, y que lleva a gente como Francis Fukuyama a plantear que se acabó la historia, ¿no? El fin de la historia, porque ya no hay más conflicto que derive en nuevos cambios, ¿no? Llegamos al final de la historia porque llegamos al capitalismo, que es el sistema que triunfa, y la democracia liberal, y no hay más para avanzar. Entonces también es un clima de época esta idea de pensar que las cosas en ese momento cerraron de cierta manera, y el paso del tiempo nos ha demostrado que no fue así, que los conflictos continúan de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, vos mencionabas el Holocausto, y bueno, y si bien hay un montón de cosas que hay que aprender del Holocausto, y no solamente los alemanes, también hay gente que está defendiendo, que plantea la cuestión del negacionismo y de que el Holocausto en realidad no fue tal, y que es la posverdad, ¿no? Y qué es la verdad, y existieron los campos de concentración, bueno, etcétera. Entonces creo que hay un montón de aristas que la caída del muro de Berlín plantea para nuestra vida actual, ¿no? Para pensar hoy en día nuestra propia realidad, más allá del Alemania, más allá del contexto europeo, o de la diferencia entre capitalismo y comunismo. Son muchas las aristas que nos sirven también para pensar hoy. Sí, creo que el anuncio de eso, del fin de la historia, o de estos dos sistemas, era todavía con el punto de vista desde adentro de ese sistema, ¿no? Y hoy sabemos que tenemos de nuevo totalmente otra situación, que se refleja en todo, en nuevas guerras, en nuevos... También desde la cultura también se puede ver, desapareció un canon. Vos hablaste de canon también, en cuanto a cuáles son los referentes en arte y cultura, por ejemplo. Hoy estamos ya en una polifonía total, global, y bueno, y con nuevos conflictos y nuevos ordenamientos, digamos, dentro de todo ese panorama que como decía ella, que quizás la interpretación justamente después de la caída del muro fue todavía con una perspectiva también muy nutrida de todo lo que pasó anteriormente, ¿no? No se puede imaginar que va a pasar otra vez algo parecido, pero puede pasar, ¿no? Puede suceder. Muchísimas gracias a las dos. Nos encantó tenerlas aquí, ¿eh? Gracias. Fue un hermoso programa. El muro de Berlín, señores, bueno, los que no conocían, lo que no conocíamos, lo conocimos desde hoy, y podemos seguir investigando, indagando. Hay libros, hay películas, lo vamos a hacer porque realmente es apasionante la historia del siglo XX en este sentido. Nos despedimos, mañana a las 21 nos encontramos nuevamente aquí en Debate por Canal U. Gracias.